Ya. Hola, buenas tardes. Espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a hacer unos ejercicios básicos de lo que es balance de energía, una introducción a la materia igual, y una analogía, bueno, al principio para comparar un poco de lo que es transferencia de momentum y fenómeno de transporte en transferencia de energía. Entonces, en la primera materia aprendimos que existen esfuerzos viscosos que se escriben de esta manera, ¿cierto? Tau es igual menos mu por la derivada de la velocidad respecto a una dirección. Acá tenemos que eh, ocurrirá un fenómeno siempre y cuando exista un gradiente o un cambio que perturbe mi sistema. Y este flux va a estar definido por este gradiente de una variable macro y multiplicada por una constante. Esta constante tiene la característica que depende de la temperatura, la presión y del tipo de fluido o material. Esto es dirección X. No, al revés. Bueno, ahora en lo que son términos de energía, va a haber una similitud al momento de trabajar los fluxos, donde yo voy a definir el flujo de energía sobre unidad de área, si no me equivoco, sí, como nuevamente una constante por un gradiente de una variable macro. Esto va a estar definido para los sistemas que son isotrópicos. ¿Qué significa isotrópico? Que el sistema no tiene una dirección de preferencia para moverse. En el caso, y bueno, esta acá se llama constante eh, de conductividad térmica. Y al igual que como vimos en fluidos, va a depender de la temperatura, de la presión y del tipo de material que sea. Es decir, si yo tengo un pedazo de cobre a 300 gramos, a 300 grados, perdón, va a tener una conductividad distinta que ese mismo pedazo de cobre a 0 grados Celsius. O si en vez de cobre fuera plata. Esas cosas es importante considerar. En el caso de que yo trabaje con, ahí es menos, ya que el gradiente genera el inverso del movimiento. En el caso de que yo trabaje con sistemas que son anisotrópicos, este flujo de energía se va a comportar de una manera similar, pero ahora se va a estar multiplicado por el tensor de las conductividades térmicas. ¿Por qué? Porque va a haber una dirección en específico que va a tener una preferencia hacia el movimiento. Respecto al tema de las unidades, en el sistema internacional, tengo, ¡ay, qué horrible! Tengo que el flux va a ser igual unidades de energía sobre área. La constante va a ser energía sobre posición Kelvin. Y como ya todos saben, el gradiente es temperatura sobre distancia. Porque la derivada respecto a uno de los ejes de las coordenadas. ¿Qué más contarles de esto? Que si se acuerdan, bueno, como el flujo de energía puede ir tanto en cualquiera de las direcciones, Q va a ser un tensor de primer orden que va a tener tres componentes, que va a ser Qx, Qy, Qz.
¿Por qué menciono esto? Porque es un poco distinto a cómo lo veníamos trabajando. Si se acuerdan, tau es un tensor, pero de segundo orden. ¿Por qué? Porque trabaja con 9 componentes, que eran tau XX, tau XY, tau XZ, y así sucesivamente. Entonces, debido a esta diferencia, si bien existen similitudes al momento de trabajarlo, hay analogías que no aplican, que matemáticamente no van a aplicar eh, de la misma manera. Y eso va a depender del tipo de geometría del sistema que se esté trabajando. Mientras más simple, va a ser más posible trabajar con este tipo de analogías. Y definiendo también nuevas variables, acá para la transferencia de energía se define una nueva variable alfa que se llama difusividad térmica. Difusividad térmica. Que se comporta o es la constante por la densidad por la capacidad calorífica. ¿Qué unidades tiene esto? Esto tiene unidades de longitud cuadrada por unidad de tiempo. Aquí se parecen esas unidades respecto a la primera materia. ¿Alguien se acuerda? Bueno, como no se acuerdan, se los voy a recordar. La viscosidad cinemática que corresponde a la viscosidad sobre la densidad, también tenía ese tipo de unidades. Por lo tanto, ¿qué se hizo? Comparar estas dos variables para calcular un cociente. Y a esto se le llamó el número adimensional de Prandtl. ¿Qué es el número adimensional? Corresponde al cociente entre la viscosidad cinemática y la difusividad. Esto es mu sobre rho, k, rho cp, que es igual a el cp por la viscosidad sobre k. ¿Qué característica tiene este número adimensional? Que Prandtl lo que hace es relacionar la velocidad de la difusión de momentum sobre la velocidad de difusión de calor. Prandtl va a tener valores normalmente desde 0 hacia arriba. ¿Y qué va a decir? Si el Prandtl es muy pequeño, significa que en este sistema va a predominar la difusión térmica sobre la de momentum. ¿Qué me permite saber esto? Me permite tener una idea de qué está ocurriendo en el sistema que yo quiero analizar. Para que tengan una idea también, para los sólidos, normalmente tienen un Prandtl de un valor de 0.01 o 0,001, es decir, súper bajo. Por eso en los sólidos predominan normalmente
en los análisis la transferencia de energía por conducción que cualquier tipo de esfuerzo viscoso que ocurra en ellos mismos. Para los fluidos, el PRAN va a tener un valor entre 1 a 10 aproximadamente. ¿Ya? ¿Y qué más les puedo decir de esto? Que, bueno, ustedes ya conocen otro adimensional, ¿cierto? ¿Cuál es? El Nusselt, ¿Cómo? el Nusselt o el Reynolds. Sí, están súper bien los dos. Acá lo que quería hacer énfasis es que existen diferencias entre el PRAND y el Reynolds. ¿Por qué? Porque el PRAND, si se fijan en la definición, va a estar netamente relacionado con propiedades que son inherentes al material. Por lo tanto, si yo busco información, voy a encontrar un plan relacionado al material o al fluido que yo voy a estar trabajando. Pero el Reynolds es distinto. Este era ρ v sobre mu. En el Reynolds es súper importante los términos que están relacionados con condiciones del sistema, por ejemplo, la velocidad o la geometría de este mismo. El Reynolds va a ser distinto si yo trabajo en una tubería, sobre una plataforma, sobre esferas, por lo tanto, tienen distintos significados. El PRAN va a ser netamente relacionado para el material. Bueno, obviamente todas estas variables dependen de las condiciones en las que se trabaje, pero van a estar netamente relacionadas con el material. Y para hacer la analogía también, cuando trabajamos con balances de energía ahora, también vamos a tener una variable que va a estar relacionada con el flux molecular, un flux convectivo, y ahora un flux de trabajo, sí, eso es otra más que nada, de trabajo molecular. En el caso de el flux molecular, este va a estar dado por la variable Q menos Q gradiente de T. Si hago la analogía con momentum, esto era el tau igual menos mu por la variable de la derivada de la velocidad respecto a una posición. Tendré un flux convectivo, que en este caso no está definido por una variable como tal, pero se define como un medio de ρ por la velocidad al cuadrado, más la densidad por la energía cinética por la velocidad. Si se fijan, esto es... ¿Qué es eso? Aquí se parecen. Se parece a la energía cinética, ¿no? Que está netamente ligada con las corrientes convectivas. Y además, lo multiplica, agrega el término de la energía interna, proveniente de la corriente. Esto en momentum estaba definido por la variable era ρ, velocidad por velocidad. Y ahora, el trabajo molecular ejercido en estos sistemas va a estar dado por pi por la velocidad. Entonces, si yo quiero conocer o hacer un balance de energía, tengo que considerar cada uno de estos términos. Por lo tanto, se define un flux
combinado. Combinado es la palabra, ¿no? Sí, combinado. Que se define como E y va a ser la suma de cada uno de los esfuerzos. Molecular, convectivo, más los esfuerzos del trabajo. Y de acá sabemos que pi se define como el tau más la presión, sí, y esto va a estar multiplicado por la velocidad. Por lo tanto, yo puedo reordenar esto de la siguiente forma, que el flux combinado va a ser un medio, ρ velocidad cuadrado, más densidad, paréntesis, U, más la presión, sí, perdón, sobre densidad. Todo esto lo multiplico por la velocidad. Es decir, junté los términos este y el de la presión. Y de acá, ¿qué sé? Sorry. Que 1 sobre la densidad también se conoce como el volumen específico. Y de aquí yo obtengo la definición de la entalpía. Por lo tanto, el flux combinado va a ser el aporte molecular más un medio, densidad por la velocidad, el aporte de la energía cinética, ρ por la entalpía por la velocidad. Y de esa forma va a estar definido el flux combinado en la transferencia de energía. Ahora, para hacer los balances, se trabaja exactamente de la misma manera que se trabaja en momento. Yo tengo que considerar el aporte molecular, ¿cómo lo llamo? Energía molecular que entra al sistema menos la energía molecular que sale, más la energía convectiva que entra, menos la energía convectiva que sale, más la energía generada por trabajos provenientes de fuerzas externas, por ejemplo la gravedad o un cilindro pistón donde se está apretando. Eso va a generar un aumento de la energía en el sistema. Más las energías que son producidas producto de algún fenómeno que esté ocurriendo. Esto puede ser una reacción exotérmica, endotérmica, puede ser el efecto de la disipación viscosa, por ejemplo, que por cierto, ¿saben qué es? Bueno, la disipación viscosa también debería haber estado considerada en los balances de momentum, y es cuando mediante un movimiento yo genero esta energía. Por ejemplo, cuando estoy tomando una tacita de té y está muy caliente, yo cuando la revuelvo, ese movimiento lo que hace es disipar energía mediante los esfuerzos viscosos. Ese también sería un término que habría que agregarse en esta categoría. ¿Ya? Entonces, considerando esto, hagamos un ejercicio tipo igual. Ah, y lo otro, que en los ejercicios de balance de energía normalmente tenemos las condiciones de borde que van a estar
No voy a decir que son las mismas, pero que siguen un mismo patrón. Entonces, condiciones de borde, le voy a poner típicas. La primera es cuando me dicen que yo conozco la temperatura en una determinada posición, normalmente en la superficie. Por lo tanto, es cuando la temperatura está definida en la superficie. ¿Cuándo me sirve? Cuando yo uso esto, cuando ya trabajo mi balance de energía y llego a la expresión que Q es igual a algo. Y como yo sé que Q es igual menos K por el gradiente de T, obtengo la expresión para la temperatura y desde ahí uso la condición de borde para saber el valor de la constante. 2. Que el flux de calor es conocido en alguna determinada superficie. Esto, nuevamente, cuando resuelvo el balance y obtengo una expresión para el Q, que va a estar Q de I, pongámosle. Acá mismo yo podría aplicar la condición de borde para obtener el valor de la constante. ¿Qué ejemplos pueden ser estos? Normalmente cuando tengo una superficie que se está calentando, no sé, decir que una parrilla eléctrica que funciona con gas y se supone que está completamente distribuida a lo largo de la plataforma y que entra con una cantidad tanto, por ejemplo. La tercera condición de borde es cuando yo trabajo con interfaces, cuando tengo dos tipos de fluidos en ella. Normalmente se visualiza de esta forma. Por ejemplo, si tengo un fluido que está cayendo, y acá tengo aire, si este fluido está más caliente que el ambiente, significa que acá yo tendré una temperatura mayor. Pero a medida que me alejo de la superficie, esta temperatura va a ir decreciendo. Y cuando llegue a un punto de interfase con el fluido, donde pasa el equilibrio, la temperatura acá va a ser la misma para ambos lados. Entonces, esta T in, T out, va a ser la misma. Por lo tanto, en interfaces, debe haber continuidad de temperatura. Continuidad de temperatura. Y por último, la cuarta condición de borde que normalmente se utiliza para este tipo de ejercicio es cuando yo tengo interacciones o sistemas que son sólidos con fluido. Sólidos con un fluido. Ocurre que el flux de calor que hay desde la superficie hacia afuera va a ser proporcional a la diferencia de temperatura que existe en la superficie con el seno del fluido. ¿Cómo lo coloco? En la superficie es proporcional a un delta T, siendo T superficie y un T bulk, que se llama, bulk significa seno en inglés, del seno del fluido. Y esto ocurre cuando, por ejemplo, tengo
un cable caliente que mediante convección, perdón, transfiere energía al medio ambiente. Por lo tanto, la condición es que aquí el Q para un R igual a la superficie va a ser igual a una constante por la temperatura de la superficie menos la temperatura bulk, que correspondería, por ejemplo, a la temperatura acá, como lejos de mi material que está afectando. Y acá se define esta constante de proporcionalidad como el coeficiente de transferencia de energía o de calor. Y eso me imagino que lo conocen. Entonces, ya habiendo dicho todo esto, un poquito como para introducir la materia y que no sea tan de golpe meter ejercicios, explicar cómo, de dónde salen cada cosa, hagamos un ejercicio. Supongamos que tengo un cable caliente, perdón, donde circula corriente desde el interior y que está rodeado por un material, digamos, podríamos decir incluso un aislante. Por aquí circula una corriente. Qué horrible, no importa. Y el cable posee una constante de conductividad igual K sub E, que tiene unidades de ohm por centímetro. Luego, por este cable circula una corriente que tiene una densidad de corriente de amper sobre centímetros cuadrados. Y que durante este flujo de energía ocurre una transferencia de energía que es irreversible. Y parte de esta energía se transforma en calor. ¿Y cómo es el ratio de este calor? Se define como S sub E igual la intensidad cuadrada sobre esta constante. También nos dicen que en la superficie la temperatura es igual a un T0. Entonces, ¿cuál es el perfil de la temperatura en este sistema? Veamos, primero, ¿qué harían ustedes? Y aquí ojalá es que activen los micrófonos. Primero, ¿qué significa esto? Porque acá ya me están metiendo intensidades, resistencias de material, ohm, cuando ya pasé 120, no quiero seguir sabiendo de resistencia. ¿Qué significa esto? Bueno, si analizo este término, perdón, de S sub E, que es densidad cuadrada sobre esta constante, tiene unidades de amper sobre centímetros cuadrados, y abajo tengo 1 sobre ohm centímetros cuadrados. Por lo tanto, el término completo va a tener unidades de amper cuadrado
por ohm por este centímetro, perdón, y este es centímetro cuadrado, que iría a la cuarta, sobre centímetros elevado a 4. Simplifico y me queda al cubo. Es decir, ya es un término que está relacionado con una unidad volumétrica. ¿Y qué es amper cuadrado por ohm? ¿Alguien se acuerda? Bueno, en 120, si mal no recuerdo, se define que la resistencia de un sistema eléctrico va a ser igual al voltaje sobre el amperaje, la intensidad. Si yo reemplazo esto en las unidades, me queda amper cuadrado por voltaje sobre amper centímetro cúbico. Se me van las unidades y me queda amper por voltaje. Y eso es igual a la potencia, que me queden en unidades de watt sobre centímetros cúbicos. Por lo tanto, es una unidad de energía sobre un volumen que se genera en este sistema. Por lo tanto, este término de SE va a estar relacionado con la producción de energía en mi sistema. Ahora, tengo un sólido. Si calculara el Prandtl, lo más probable es que sea muy bajito. Entonces, si hubiera alguna corriente convectiva, lo más probable es que sea despreciable. En este caso ya sabemos de partida que no existen. Por lo tanto, la energía del sistema por convección es igual a 0. ¿Qué más había en el balance global que habíamos hecho antes? La molecular, si la tengo, y las convectivas no están. Energías por fuerzas externas no están. Y igual a la acumulación. Por lo tanto, acá tendría el calor en R que entra menos el calor en R que sale por su sección transversal, que en este caso sería un segundito, 2πr por L, es decir, la circunferencia, el perímetro de este por la longitud hacia arriba, más la energía producida, que es LSE, que está en unidades de watt sobre centímetros cúbicos, por el volumen, que en este caso es 2πr delta R y L. Y esto igual a 0. Si yo divido todo por el volumen, me queda Q de R menos Q R más delta R. Y acá quiero preguntarles algo. Acá yo tengo un R y también estaría dividiendo por R. ¿Qué ocurre? ¿Se simplifican o no? ¿Alguien? ¿Algún comentario? No se debería dividir por R. Debería dividir solo como por el volumen sin la R, ¿no? Porque es la variable. Sí, pero acá todo este término es mi diferencial de volumen, mi volumen que yo estoy analizando. Por lo tanto, si divido por todo eso,
sí me quedaría un R dividiendo abajo. Pero no se simplifican. Tienen una razón, pero no se simplifican. Bueno, el R que está multiplicando acá arriba es la sección transversal del cilindro y que se va a estar modificando a medida que yo lo voy analizando. Por lo tanto, va a ser una variable que va a ir cambiando a medida que yo la evalúo. En cambio, este otra R está considerando un volumen como más fijo de unidad de producción. Por lo tanto, este R no estaría multiplicándose como constante, sino que entraría multiplicando cada una de los términos de flujo. Y como estos quedarían como una variable, este R no se puede simplificar por el R que se está dividiendo abajo. Y por eso en los balances de momentum o de energía en coordenadas cilíndricas, el término de R, cuando aplico el límite, siempre queda un 1 sobre R por la derivada de R, QR, menos, más la generación de energía igual a 0. Y por eso, cuando obtengo el perfil, me queda de esta forma. Y por eso el R queda dentro. De acá, como yo quiero saber el perfil de temperatura, todavía no he terminado. Así que integro esto. ¿Qué me quedaría? R por el Q de R va a ser igual a la generación de energía cuadrada sobre 2 más la constante. Y ahora sí puedo trabajar esta R como de manera normal. Por lo tanto, divido por R y me queda que el flux de energía es igual a su generación más una constante sobre R. Y acá comienza la primera condición de borde. ¿Cuál sería? ¿Dónde está la fuente de energía de mi sistema? ¿Al medio? Al medio. Y eso sería un R igual a 0, ya que las coordenadas para eh, cilíndricas se definen de esta manera, ¿cierto? Por lo tanto, para R igual 0, ¿qué valor debería tener Q? ¿Cómo? ¿No debería ser cero igual? No, si fuera 0 significa que no hay un flujo de energía, por lo tanto no estaría pasando nada, sería como este lápiz, así. No le pasa nada. Sería un fierro cualquiera cortado. Entonces, sabemos que Q en 0 debe ser mayor que 0 para que exista una perturbación que genere este fenómeno de transporte.
Y como no es 0, si yo evalúo esto acá, me da que el Q sería infinito. Pero, ¿tiene sentido físico un calor infinito? ¿Existe una fuente de calor infinita? Yo creo que no. Entonces, si considero esto, también puedo decir que el calor en cero es menor al infinito, o es finito. Y como independiente, este término, independiente de cómo yo lo trabaje, si yo lo dejo, me va a dar una indeterminación. Por lo tanto, la única opción posible es que C1 sea igual a 0. Y de esa forma no tengo este problema de indeterminación. Me quedaría Q de R, un SE por R sobre 2. Y de aquí hago el reemplazo, que me quedaría Q derivada de T en dr, va a ser igual a la generación, y lo despejo. Me quedaría que la derivada de T en dr va a ser igual a la generación menos la generación remedios. Y acá integro. Cuando integre me va a quedar que la temperatura que depende de R va a ser igual a menos SE por R medios K, puse el menos, sí. Este es R cuadrado sobre 2 más C2. ¿Así o no? R cuadrado, sí. Por lo tanto, mi perfil de temperatura quedaría menos SE dividido en 4K por R cuadrado más C2. Y ahora, para sacar el valor de la constante, ¿qué, qué puedo hacer? Condiciones de borde. Bien, condición de borde 2 es que la temperatura en R es igual a un T0, permanece constante. Reemplazo mi ecuación en mi perfil. Y me queda así. Menos SE por R cuadrado dividido en 4K más C2 es igual a T0. Por lo tanto, C2 es igual a T0 más la generación por el R cuadrado sobre 4K. Si yo reemplazo mi sistema, me queda que la temperatura va a ser igual a SE por R cuadrado dividido en 4K R cuadrado menos R cuadrado así, ¿cierto? Si yo divido por R cuadrado, me queda que perfil de temperatura va a ser igual SE dividido en 4K por R cuadrado, 1 menos R sobre R. Y así obtengo el perfil de temperatura. Ahora, en un certamen, en alguna evaluación, ¿qué cosas me podrían preguntar? ¿Cuánto es la temperatura máxima que existe en el sistema? ¿Qué me dirían ustedes? En este sistema, ¿cómo sé yo cuál es la temperatura máxima?
La evalúo en la posición más cercana a la fuente de energía. Mientras más te acerques a la estufa, más caliente está. Entonces, acá evalúo para 0. Y me da T0 más la generación cuadrada sobre 4K. Listo, tengo mi primera respuesta. Y otra pregunta típica que se hace acá es ¿cuál es la temperatura promedio? ¿Alguien sabe cómo es? Esta estoy seguro que se la van a preguntar en algún momento. Ya sea en energía o en materia. ¿Cómo yo sé la temperatura promedio de algo? Si yo quisiera sacar el promedio de algo, normalmente consideraría, eh, por ejemplo, el promedio de, ya no sé, pero normalmente consideraría como, sumaría los valores dividido en el número. Sería algo así. En el caso de acá, yo no puedo hacer, por ejemplo, podría decir que la temperatura promedio es Tmax más T0 dividido en 2. Ahí estoy sacando un promedio, ¿cierto? Sí, pero ese T0 no es necesariamente la temperatura mínima. Claro. Entonces yo tendría que considerar todas las temperaturas que están involucradas en mi sistema. Cada una de los puntos que aparecen acá. Porque acá esta temperatura es distinta a esta, y esa es distinta a esa, y así sucesivamente. Por lo tanto, la fórmula para sacar el promedio de alguna variable es que a la función que yo le quiero sacar el promedio, la calculo la integral respecto a su volumen y la divido por el volumen. Esta es la fórmula para sacar el promedio de alguna variable. Si hubiera sido, no sé, ¿qué otra cosa puede ser? Viscosidad, eh, densidad, cualquier variable que varíe a lo largo de una determinada dimensión, se puede calcular de esta forma. Y acá, en nuestro caso concreto, sería que la temperatura promedio, que también se escribe de esta manera, es igual a... Y bueno, por temas de simplicidad, le voy a restar el T0 acá, para ver la diferencia. Y sería la integral de 2pi, de 0 a 2pi, de 0 a r, de la temperatura, que está en términos de r, por el jacobiano, por los diferenciales. Y acá abajo tendría de 0 a 2pi, de 0 a r, de el jacobiano, de r de teta. Reemplazo y la temperatura era SE sobre 4K r cuadrado menos r. Lo voy a poner esta forma ya que me es más fácil integrarla, para mí,
maña, por R dr de teta. Esta sería la primera integral y esta la segunda. Entonces, para resolver la primera, distribuyo las R y me quedaría de 0 a 2pi, SE, 4K, R cuadrado por R, menos R cubo. Y esto va a ser igual a de 0 a R. Y sería SE sobre 4K R cuadrado dividido en 2 menos R a la cuarta dividido en 4. Esto evaluado en R y en 0 de teta. Lo que sería SE dividido en 4K por R a la cuarta dividido en 2 menos R a la cuarta dividido en 4. Y los evaluados en 0 son 0 por 2pi. Y esto dividido en de 0 a 2pi, de 0 a R, R de R de teta. Si desarrollo esto, me queda SE sobre 4K, multiplico por 2 arriba y abajo, significa que esto queda R a la cuarta dividido en 2, en 4, perdón, por 2pi. Y acá abajo queda 2pi R cuadrado. Simplifico, se me va esto con esto, el 2pi acá, por lo tanto, la temperatura promedio es SE por R cuadrado dividido en 8K. Que, si se fijan, es lo mismo, en este caso, que la mitad de la temperatura máxima. La promedio era dividido en 8 y la máxima dividida en 4. Pero eso es para este caso en específico, ya no es siempre así. Pero esa es una de las preguntas que siempre salen. Así que, el primer paso para resolver este tipo de ejercicios es establecer los supuestos e identificar dónde o cuáles son los flujos involucrados. Y ya después, con el perfil, es jugar matemáticamente. Escuché que había un grupo que estaba teniendo problemas con las matemáticas. No sé si hay alguno acá. Creo que no vino ninguno. Ya. Bueno, cagaron entonces. Y eso por mientras, esto fue como una introducción a lo que se viene de balance de energía. Después se van después a esto se le van a agregar, no sé, pues condiciones cuando hay convección. Quizás más adelante vean efectos de radiación, convección libre creo que se llama, pero esta es la base. Así que si tienen alguna duda, pueden escribirme, pregúntenme cualquier cosa. Si no queda claro en el correo, podemos juntarnos, no tengo ningún problema. Y eso pues, cabros. ¿Quedó alguna duda? Si se fijan, el concepto de, o lo que es fenómeno de transporte, se basa principalmente en conocer las condiciones nuevamente, definir el sistema, y el resto es netamente jugar con las matemáticas. Así que hagan ejercicios y con eso van a estar al otro lado. Ok, chao, Benja. ¿Cómo? Ok. Benja. Bueno, bacán. Así que eso sería por hoy. Quizás durante la semana, no me comprometo, les subo algún video resolviendo otro tipo de ejercicio, pero ahí voy a ver cómo estoy de tiempo. Y cualquier cosita me escriben, ¿ya? Que esté muy bien. Vale, Benja, chao.
Chao. Chao. Chao.